A continuación, vamos a dar lectura a las disposiciones para los procesos de admisión de institutos y escuelas de educación superior pedagógica en el periodo 2023-1. El Ministerio de Educación, a través del presente documento, brinda las siguientes disposiciones que deben considerar los institutos y escuelas de educación superior pedagógica en sus procesos de admisión del periodo 2023-1 en precisión a la norma vigente. 1. La remisión o informe de vacantes por parte de institutos y escuelas de educación superior pedagógica privados o solicitud de aprobación de vacantes por parte de institutos y escuelas de educación superior pedagógica públicos se gestiona ante la Dirección o Gobierno Regional de Educación, instancia responsable de tal procedimiento. Número 2. Los institutos y escuelas de educación superior pedagógica, públicos y privados, cuentan con normativa específica para poder convocar los procesos de admisión 2023-1. No obstante, en el marco de este proceso de adecuación curricular transitorio, corresponde unificar el modelo de evaluación de los procesos de programas de estudio y carreras profesionales, por lo que los institutos y escuelas de educación superior pedagógica para las modalidades de admisión por exoneración ordinaria y por ingreso extraordinario, de darse el caso, aplicarán un único modelo de evaluación, contemplando los numerales 5.241, 5.242 y 5.243 de la resolución viceministerial número 165-2020-Minedo. 3. Se enfatiza la reserva de hasta 20% de las vacantes por programa de estudio en la modalidad por exoneración, la cual considera los siguientes casos: egresados de los colegios de alto rendimiento COAR del país, primer y segundo puesto de la educación básica, deportistas calificados y postulantes que se encuentran cumpliendo el servicio militar voluntario. Se podrá disponer de las vacantes no cubiertas en esta modalidad para asignarlas a otras modalidades de admisión. 4. Se debe considerar la reserva del 5% de las vacantes por programas de estudio en la modalidad ordinaria para postulantes con discapacidad. Al respecto, se debe implementar los ajustes razonables para la atención de postulantes con discapacidad en el proceso de admisión de escuelas e institutos de educación superior pedagógica conforme a las precisiones generales brindadas por el Ministerio de Educación. 5. Se debe considerar en el reglamento institucional, en lo que refiere al proceso de admisión de los programas de estudio, lo dispuesto en la Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la ley número 28592, ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, PIR, la ley número 29600, ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo, la ley número 3490, ley de la persona adulta mayor, la ley 29643, y la ley que otorga protección al personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, entre otras normas aplicables según corresponda. Número 6. Para la admisión en los programas de estudio de educación inicial intercultural bilingüe y educación primaria intercultural bilingüe, se requiere contar con la competencia oral de la lengua indígena u originaria según su nivel de dominio y estado de vitalidad. De esta manera análoga, para la admisión en programas de estudio de educación en idiomas, especialidad inglés, se requiere contar con el nivel de suficiencia del dominio del idioma extranjero. Ambas exigencias son transversales para otras modalidades de admisión y según se regula en el RI. 7. Los institutos y escuelas de educación superior pedagógica convocan al proceso de admisión de programas de estudio hasta en 2 periodos académicos anuales que se encuentran en correspondencia con cada semestre anual. Los institutos y escuelas de educación superior pedagógica convocan admisión en un segundo periodo anual 2023-2, cuando no hayan utilizado la totalidad de las vacantes aprobadas en el primer periodo 2023-1, siempre que cuenten con capacidad institucional, docente y presupuestal previamente aprobada por la Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces. 8. Los institutos y escuelas de educación superior pedagógica deben considerar
vigente el documento normativo denominado Orientaciones para la implementación del retorno progresivo a la presencialidad y o semipresencialidad del servicio educativo en los centros de educación técnico-productiva e institutos y escuelas de educación superior pedagógica, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, aprobado por resolución viceministerial número 037-2022-Minedo, hasta la aprobación de la norma que la actualice o la reemplace. 9. Debe corresponder y en aplicación de la resolución viceministerial número 037-2022-Minedo, para el proceso de admisión de institutos y escuelas de educación superior pedagógica presencial o presencial y semipresencial, se requiere contar con un protocolo de atención institucional del proceso de admisión presencial o semipresencial, informar sobre el desarrollo del proceso de admisión, requisitos, procedimientos, cronograma, manual de postulación, entre otros, a los postulantes y público interesado. Asimismo, para el proceso de admisión de institutos y escuelas de educación superior pedagógica, no presencial o de forma remota, se requiere disponer de una plataforma o entorno virtual que incluya mecanismos de seguridad apropiados y software de seguridad, registro y validación de la identidad del postulante, verificación de su acceso y permanencia, impedimento de visualizar respuestas de otros, verificación del inicio y finalización de la prueba, registros del proceso para las acciones de auditoría, sistemas de monitoreo y videograbación, soporte técnico a los postulantes, adecuaciones necesarias para postulantes con discapacidad, entre otros. Deberá contar con capacidad para admitir un alto flujo de usuarios durante el desarrollo del proceso de admisión. Informar sobre el desarrollo del proceso de admisión, requisitos, procedimientos, cronograma, manual de postulación, entre otros, mediante mecanismos de difusión virtual accesibles y adecuados al contexto. Número 10. Las escuelas de educación superior pedagógica podrán realizar procesos de admisión para programas licenciados y para sus carreras que no hayan sido evaluadas en el procedimiento de licenciamiento, siempre que cuenten con diseños curriculares básicos nacionales de programas de estudios aprobados. Asimismo, los institutos y escuelas de educación superior pedagógica podrán realizar los procesos de admisión en carreras que cuenten con diseños curriculares básicos nacionales de programas de estudios aprobados y con autorización de revalidación vigente. 11. Los institutos de educación superior pedagógica con resolución de licenciamiento desestimada se encuentran impedidos de admitir nuevos estudiantes hasta la obtención de su licencia, sin perjuicio de la obligación de ejecutar acciones necesarias para garantizar una adecuada prestación del servicio educativo y demás derechos de los estudiantes que iniciaron sus estudios con anterioridad a la desestimación de sus solicitudes de licenciamiento. Asimismo, los institutos de educación superior pedagógica que se encuentran comprendidos en los alcances de la resolución viceministerial número 024-2022-Minedo se encuentran impedidos de admitir nuevos estudiantes. Y número 12. La DIFOIT, en coordinación con la Dirección Regional de Educación, tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 63 y 115 de la Ley número 30.512 y el capítulo 9, supervisión de los institutos y escuelas públicos y privados del reglamento de la Ley número 30.512 sobre los procesos de admisión. Gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.